Totalmente de acuerdo, Eric, 100%. Oye, entonces hablemos sobre la responsabilidad, ¿no? Porque mira, esto es algo muy importante que debemos de entender, sobre todo los maestros y también quienes compartimos en redes sociales. Yo, Mara, no me atrevo a subir un video o subir algo en donde yo les digan, hagan esto, esto y esto porque yo digo, ¿no? Siempre hay que intentar compartir información que tenga un sustento, que haya una razón, que haya ciencia detrás de todo esto, ¿no? ¿Qué pasa en YouTube o en las redes sociales? Pasa que la información se comparte y el recibidor, el que está tomando la información de ello, como dices tú, tiene que tener esta crítica de poder decidir qué información es objetiva y cuál no es. Desafortunadamente, la mayoría de esta audiencia es audiencia infantil, ¿no? Bailarinas que aspiran, bueno, personas que aspiran a ser bailarines, y pues pasa que la responsabilidad que tenemos es aún mayor, porque si vamos a compartir algo, casi que deberíamos de poner una etiqueta, ¿no? Precaución, o estos ejercicios son para bla, 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 o tal nivel es recomendable, etcétera. Entonces pienso que no solamente en las redes sociales, pero también el trabajo del maestro en el salón de clases, de compartir algo que nosotros ya hayamos cuestionado, analizado y que podamos ponerlo a la práctica, ¿no? En lugar de casarnos con la estructura de antes o con las metodologías que nos fuimos pasando de generación en generación, que hay cosas muy valiosas de ellas. No estoy diciendo tírenlo todo a la basura, no, lo que estoy diciendo es analicemos, cuestionémonos y sigamos avanzando con la ciencia, porque no nos podemos quedar atrás, no la podemos quitar el dedo del renglón ni un segundo porque se nos va. Creo que tienes muchísima razón, tu comentario es demasiado atinado y creo que justo da en el clavo, ¿sabes? Justo da en el fundamento probablemente de lo que podría implicar a largo plazo o a corto plazo a veces problemáticas en el desarrollo de los artistas y de los bailarines. Eh, este comentario que haces respecto a las redes sociales, la información que se sube y la información que se consume, en efecto, tiene que ser expuesta y consumida con responsabilidad, forzosamente, ¿no? La información que compartimos, ¿no? Tiene que compartirse con determinada responsabilidad, justo porque las redes sociales habitualmente son de libre acceso y hay diferentes niveles de consumidores de esta información. Y como lo comentabas, pueden ser niños, ¿sí? Y también podrían ser adultos. Sin embargo, sí es importante entender que hay una alta responsabilidad entre quién comparte la información y quién la recibe. Ahora, es en el contexto de las redes sociales, pero si trasladamos esto a un salón de clases de danza, la responsabilidad se multiplica por 1000, ¿sabes? La responsabilidad se multiplica por 1000. Porque los artistas cifran su confianza, su respeto y su atención al docente, ¿sabes? El artista cifra su confianza, cifra su respeto y cifra su atención hacia el docente. Y si el docente no sabe qué es lo que está haciendo con los muchachos, porque no entiende lo que está haciendo, estamos frente a un caso de alta irresponsabilidad. Un profesor, amigo mío, que puedo decir que me mentoreó durante mucho tiempo, el profesor Gabriel Edesma, un día me dijo, cuando inicié a trabajar con él, me dijo, Eric, en nuestras manos tenemos niños, no ladrillos. Si un ladrillo se rompe, ¿sí? Con dinero se compra otro, pero si se rompe un niño, no hay manera, ¿sabes? No hay manera. Justo entonces también es muy importante entender, porque si bien el docente de danza no debe saberlo todo, ¿sí? Y probablemente tampoco pueda, ¿sabes? Es algo irreal, ¿no? Si bien no debe y no podría saberlo todo, al menos debe saber lo que está haciendo, ¿sí? Como mínimo, debe saber qué es lo que está haciendo. Hace un par de días, un chico con el cual estamos ahorita impartiéndole clases, a Whitson, espero que vea este video, compartió una frase que me pareció excelente. Decía, si no sabes lo que buscas, probablemente no entiendas lo que encuentras, ¿sabes?
Si no sabemos a dónde queremos llevar al bailarín, probablemente tampoco podamos entender el proceso en el que tenemos que formarlo. Y esto tiene mucho que ver con el calentamiento, ¿no? Si no entendemos qué es lo que busca el calentamiento, probablemente nunca podamos saber en qué intensidad debemos exigirle al bailarín. O probablemente nunca entendamos cuándo ya calentó y cuándo no, ¿sí? Esto no se basa en creencias, se basa justo en conocimiento, se basa justo en nuestra fisiología. Entonces, fíjate, Mara, que al respecto sí es muy importante entender que la labor del docente frente al grupo, al menos en el aspecto de danza, tiene un nivel de responsabilidad alto, alto. ¿Sí? Las personas ponen en sus manos años, ¿sí? Años, años, años. Ponen en sus manos su físico, ponen en sus manos del docente su integridad emocional, su integridad física, obviamente. Sobre todo ponen sus ilusiones, sus sueños, ¿no? Su ánimo, en este caso por ser un mejor artista. Entonces, creo que sí es muy importante entender que el nivel de responsabilidad que tiene un docente es bastante alto y que hay que responder a esa responsabilidad en la medida en la que nos podamos comprometer. ¿Sí? Creo que sí es muy, muy, muy importante entender eso, Mara, porque justo uno de los fenómenos que se observa mucho en la práctica de las artes escénicas y también en el deporte es la desvinculación o desresponsabilización docente. Profe, ¿cómo le hago para mejorar mi split? Dale, tú sigue dando, ¿eh? Dale, 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 dale. Qué fácil es, ¿no? Salimos por ahí. Profe, ¿qué hago para saltar más? Pues apriétate más, salta más, ¿no? Haz esto. La respuesta no es tan sencilla. De hecho, yo te puedo decir que nunca es tan fácil resolver una problemática en la práctica de artes escénicas. Si la respuesta fuera tan sencilla, todos serían igual de sobresalientes, ¿sabes? La respuesta no es tan sencilla. En algunos casos, puedes voltear a ver a un muchacho y decirlo, mira, tu split todavía no mejora porque tampoco no ha mejorado tu fuerza, ¿no? Tu split todavía no mejora porque probablemente tienes el tronco en la posición errónea, ¿no? También puede decirle a otra persona, probablemente no saltas tan alto porque tus brazos no están en la posición adecuada, probablemente no saltas tan alto porque le hace falta desarrollarse más fuerza en estas regiones del cuerpo. Te repito, si la respuesta fuera tan fácil, en este caso, todos serían igual de sobresalientes y todos con las instrucciones de los docentes podrían sobresalir. Pero el fenómeno es multifactorial. El crear un bailarín o un artista que trascienda es un fenómeno multifactorial. Involucra a la familia, involucra al bailarín, involucra al docente, como los tres pilares fundamentales y la sociedad muchas veces, ¿no? Pero los tres pilares fundamentales para hacer de un bailarín sobresaliente, la familia, el bailarín y el docente. Y me atrevería a decir, Mara, que al menos el 50% de esas responsabilidades radica en el docente, o probablemente más. Él es el guía. Entonces, el nivel de responsabilidad que tiene en sus manos es exageradamente alto, Mara, exageradamente alto. Y es que es una cultura, al final de cuentas, esto es algo que se debe de cultivar desde los niveles iniciales. Uno de los errores comunes es que a las alumnas de 7 años, 8 años no se les enseña a calentar, no se les dice por qué es importante, y luego a los 10, 12 años que se les empieza a poner un calentamiento, ¿qué va a pasar? Pues que la persona no sabe por qué calentar es importante y por eso se lo saltan. Si nosotros no generamos la cultura desde edad temprana, desde los niveles iniciales, entonces esa cultura no se va a alcanzar a desarrollar en su potencial. Y otra cosa también es que si el maestro no sabe la importancia o no sabe por qué, entonces los alumnos tampoco, porque no va a poder pasárselos, ¿no? Oye, otra cosa que quiero mencionar es, y que es parte de esto mismo que estamos hablando, es cómo el uso de las palabras es muy, muy importante. Una cosa es calentar y otra cosa es estirar. Yo te voy a contar una de mis experiencias que tuve. Fíjate que en un momento yo llegué por primera vez a un estudio recreativo y pasa que las alumnas que me tocaron ya eran jovencitas, eran de los niveles más avanzados. Entonces yo me di cuenta que las alumnas no tenían la cultura de calentar. Y para ellas calentar era estirar. Entonces yo pensé que la razón de esto podía ser dos cosas. Uno,
o nunca se les enseñó, nunca se les creó la cultura y ellas veían como calentar a lo que nos enseñaban en educación física hace muchísimos años. O segunda, el maestro de anterior les decía que estiraran. Y te digo que es algo muy común que yo me he topado todavía en la actualidad, que los maestros ya no analizamos las palabras que utilizamos, las tenemos tan grabadas en la cabeza que nos es difícil hasta cambiarlas, ¿no? Me he dado cuenta en varias terminologías, en varias ambigüedades que hay y que yo digo, ay, ¿por qué se llama así? ¿O por qué se dice eso si la acción no es lo mismo de la palabra, ¿no? Pero en este caso, hay que tener bien en claro que estirar y calentar no es lo mismo. Sin embargo, una de las fases del calentamiento incluye el estiramiento. Pero, ojo aquí, esa parte, ese segmento, lo que hace es preparar al cuerpo con las habilidades ya existentes. Y por lo regular ese segmento es de estiramiento dinámico, no es estático, no es el típico abro mis pies y estoy ahí estirando y ahí estoy rebotando, no es ese típico, es diferente. Y que la finalidad no es bajar más al split, abrir más a la segunda, no, eso no es parte del calentamiento, como les digo, es preparar las habilidades que ya están existentes y que no debería de tomar tanto. ¿Por qué? Porque si el alumno ya tiene el rango de movimiento, ya tiene la fuerza que se busca para ciertos niveles, entonces en realidad le va a tomar unos 10-15 minutos preparar a su cuerpo para ello. No tendría por qué ser un ritual completo de 1 hora para que el alumno pueda bajar al split, porque de ser así significa que no lo tiene. Y vuelvo a recalcar, la finalidad del calentamiento no es esa. Otro de los puntos que quiero tocar es que el calentamiento, lo ideal es que sea tan personalizado como sea posible. Esto va a tardar tiempo, va a tardar mucho tiempo, exploración y conocimiento para que el alumno o el maestro pueda decir, ok, este es el calentamiento ideal para ti, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un segmento, además del de elevar el ritmo cardíaco, el de lubricar articulaciones, el de estiramiento, también hay un segmento que no sé en sí cómo llamarlo, pero sería como rehabilitación / fuerza, en donde cada quien trabaja en aspectos que son individuales, ¿no? Ahí es el momento donde aprovecharlo. A lo mejor alguien dice, oye, tengo que trabajar mi balance dinámico, pues ahí aprovecha, ¿no? Y yo sé que esto es un poco desafiante, sobre todo para los que trabajan en estudios recreativos, pues porque nos topamos con una variedad, una diversidad de características y alumnos, entonces es un poco difícil, pues para empezar, generalizar un calentamiento y en segunda, ir descubriendo las necesidades de cada uno, ¿no? Entonces sí es algo desafiante, pero no imposible. Creo que algo que acabas de comentar, que es bien importante, tiene que ver con justo las palabras que utilizamos para definir determinadas partes de la clase. Hay muchas ambigüedades, ¿sí? Son palabras ultra específicas y justo la carencia de especificidad o claridad en la comunicación dificulta el aprendizaje y desarrollo del artista, ¿eh? Y esto te lo justifico probablemente desde un punto de vista psicopedagógico, pero que repercute en la fisiología del individuo y su calidad y técnica, ¿sabes? Entonces, sí hay que ser muy claros con la información que le compartimos a los bailarines. Y un ejemplo claro es definir verbalmente qué es lo que lleva el calentamiento, ¿no? Es definirle verbalmente al artista de qué se va a componer su calentamiento. Tienes mucha razón respecto a que inclusive el calentamiento tiene que estar individualizado, ¿sí? Y tiene que tener una relación específica con las capacidades del artista. Es muy cierto, es muy cierto. Probablemente hay clases grupales pequeñas donde la población de los bailarines es tan homogénea que probablemente se pueda generalizar con mucha facilidad el calentamiento, ¿sí? O sea, no me aparto, creo que sí se puede presentar. No es lo ideal, pero es una posibilidad, ¿sabes? O sea, sí se puede, no es lo ideal. Supón que tengas 14 niñas de la misma edad, mismas características o variaciones muy pequeñas. Bueno, esa puede ser la mejor oportunidad
para poder desarrollar un calentamiento muy homogéneo, ¿no? Actualmente yo trabajo más con artistas de circo, también trabajo con bailarines, pero trabajo más con artistas de circo. Y con los artistas de circo que trabajo, como es un grupo muy pequeño, puedo dedicarme a diseñar un calentamiento para cada uno de ellos, ¿sabes? Y entonces, a pesar de que los tres desarrollan disciplinas muy semejantes, cada uno de ellos tiene un calentamiento distinto, probablemente con los mismos ejercicios, pero en diferentes proporciones, de acuerdo a su capacidad fisiológica. Y tengo unas clases de licenciatura con unos chicos de danza y el calentamiento que tenemos ahí, fíjate que es un calentamiento igual, ¿sale? Todos hacen lo mismo, pero me tomó 3 cuatrimestres, ¿sabes? Homogenizar el calentamiento. O sea, me tomó meses. Entonces, aquí un factor muy importante a entender es que tenemos siempre en nuestras manos el docente la posibilidad de poder adecuar el calentamiento. Inclusive, yo estoy seguro, Mara, que en este grupo o esta academia de nivel recreativo, no porque sea recreativo pierde la objetividad del calentamiento, ¿sí? No, Exacto. no porque no haya un nivel profesional, no significa que no debemos atender a las necesidades del calentamiento, no, también lo tenemos que hacer. Claro, y sabes, esto es lo que me apasiona. Pienso que en las escuelas formativas, en los estudios preprofesionales, hay un sistema de resguardo o hay todo un equipo de trabajo detrás, ¿no? Entonces creo que tienen un poco más de certeza, hay más seguridad en cuanto a los objetivos y las metas y el cuidado del bailarín. Pero el desafío viene, pienso yo, que en los niveles recreativos, porque estamos como desamparados, ¿no? No hay una normativa, no hay estándares, entonces cualquiera puede abrir un estudio y la cosa es que es muy, muy importante que sin importar las metas o la visión del bailarín, tenemos que tener muy en claro que con lo que estamos trabajando, tanto si el bailarín va a ser profesional o si solamente va a ser recreativo, estamos trabajando con el cuerpo. Y el cuerpo es para toda la vida. Además, otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que a lo mejor el bailarín en ese momento no tiene la visión de lo que va a ser a largo plazo, ¿no? Ellos no saben aún si voy a bailar por 1 año, 2 años o si quiero ser bailarín profesional. Y ellos, la mayoría de las veces, pues escogen la escuela que está en sus posibilidades, ¿no? A lo mejor empiezan en un estudio recreativo y si los estudios tienen esas bases, tienen esa seguridad, esa formación, entonces el bailarín no importa su decisión a futura porque va a poder continuar por ese camino. No queremos truncarle los sueños o que e incluso digamos, ok, el bailarín sabes que no va a ser profesional y los tiene bien en claro. Bueno, pero tampoco queremos lastimar su cuerpo. Queremos que a los 30, 40 años que continúe, aunque no sea en la danza, que aún pueda moverse, que no haya dolor. Eso es muy, muy importante. Creo que es muy claro, Mara, que buscas compartir la comprensión y el entendimiento hacia los demás profesionales de la danza del nivel de responsabilidad que está en sus manos. Creo que es muy claro, ¿no? Tu intención de intentar compartir con otros que en verdad hay una responsabilidad muy grande en el docente, ¿no? En quien prepara a una persona para la ejecución de una disciplina dancística. Creo que eso es bastante, diría yo, es muy ético de tu parte y también es una necesidad, ¿sabes? No es algo que nos podamos cuestionar si podemos o no, creo que es algo obligado, ¿sabes? Creo que es algo obligado. Puedes seleccionar el color del leotardo de tu academia, pero no puedes ignorar la responsabilidad que estás a punto de tomar, ¿no? No la puedes ignorar. Entonces creo que sí es muy importante esto que comentas. Y sabes una cosa, Mara, retomando el tema del calentamiento, es que el calentamiento se puede volver un aliado fundamental para poder cubrir distintos objetivos, ¿sabes? El calentamiento puede ser la herramienta perfecta, no nada más para incrementar en este caso el nivel de la frecuencia cardíaca y la temperatura del cuerpo y mejorar la reactividad del sistema nervioso. El calentamiento podría ser, desde mi punto de vista, el mejor momento para trabajar lo coordinativo,
De hecho, eso es lo que intento yo hacer con los muchachos. Si le pones atención al comportamiento de la fisiología del cuerpo humano en una clase, conforme transcurren los minutos en los que pasa el entrenamiento o una sesión de danza, el nivel de agotamiento que se acumula es mayor, ¿sabes? Entonces, intentar trabajar lo coordinativo, donde requerimos de una adecuada sincronización o armoniosa activación de los músculos para mejorar la calidad de ejecución de los movimientos. Si buscas hacer esto en la parte final de la clase, el agotamiento de tu cuerpo ya no te permitirá realizarlo con la misma facilidad. Pero si vas al principio de la clase, dentro de la fase de calentamiento de la generalidad de la clase, y ocupas este momento donde el organismo ha incrementado su temperatura, se encuentra con niveles muy bajos de agotamiento o casi nulos, es el mejor momento para trabajar lo coordinativo. Yo, Mara, esto probablemente va a ser demasiado, quizá, vanidoso de mi parte, pero te voy a decir que ese es mi secreto, ¿no? Me gusta, persigo siempre la calidad de la ejecución técnica, porque después, si quieres, platicamos de la técnica, ¿no? Y su valor dentro de la función del artista, pero persigo la calidad técnica. Y mi gran aliado es la coordinación dentro del calentamiento. Son movimientos tan sencillos que te permiten ejecutarlos varias veces, que te permiten incrementar la frecuencia cardíaca, pero que sobre todo te van a permitir mejorar todo el abanico de posibilidades de ejecución técnica de un artista. Justo el calentamiento se puede volver un aliado indispensable para poder mejorar en gran magnitud la capacidad técnica de un artista, sin que tenga que ser un momento intenso, sin que tenga que ser un momento en la clase muy demandante y sin que tenga que poner en riesgo al artista, ¿no? Es bastante útil el calentamiento, tiene un valor incalculable, entonces no es algo que se puede ignorar y por obvias razones es algo que tenemos que ponerle mucha atención. Oye, bueno, Eric, y en conclusión, ¿cómo podemos resumir esto? Hagamos una breve reseña, conclusión. Creo que lo podemos hacer igual como lo vimos durante toda esta charla, ¿no, Mara? Número uno, el calentamiento, si cumple con el objetivo de preparar al cuerpo para que pueda iniciar la siguiente fase de la clase. Número dos, hay que entender que el calentamiento es un fenómeno fisiológico bastante interesante y que por obvias razones es importante que le pongamos atención y que estudiemos. Número tres, creo que hay que entender que el calentamiento cumple con distintas necesidades a partir del nivel de adaptación y del nivel de años o el tiempo de años que ha invertido un artista durante su entrenamiento, pero principalmente a su nivel de adaptación. Creo que en cuarto punto o número cuatro es también importante mencionar que el calentamiento puede ser un aliado, ¿sí? Para cumplir con diferentes tareas, justo como lo mencionaste tú. Podríamos satisfacer un par de objetivos terapéuticos o prehabilitar ahí a nuestro bailarín, ¿no? Pero también, quizá como en la propuesta que yo hacía, podemos utilizarlo como una herramienta poderosa para mejorar los fenómenos coordinativos, ¿no? Creo que número 5 es también importante identificar que el calentamiento y quizá como cualquier otra parte del entrenamiento del artista, tiene el mismo valor si eres un artista profesional que un artista recreativo, ¿no? O de iniciación. El calentamiento es igual de importante para todos esos niveles. Número 6, creo que algo que va de la mano con el calentamiento y con todo lo que tiene que ver con la danza es justo el nivel de responsabilidad que adquiere el docente al dictar un calentamiento, al tomar información de las redes sociales, ¿sí? Para dictar un calentamiento. Y también en este caso es importante invitar, ¿no? En este caso a los bailarines a que aprendan, ¿sí? A discriminar qué calentamiento o qué ideas de un calentamiento pueden ser una apropiada opción para mi persona y cuáles probablemente todavía representan una tarea bastante demandante y complicada para mi organismo. Creo que ese podría ser el resumen, ¿no? En esos 6 puntos. Qué es el calentamiento? ¿A qué debemos ponerle atención? ¿Y por qué es tan importante? Y porque hay una responsabilidad muy grande detrás de administrar un apropiado calentamiento. Muchas gracias, Eric, por tomarte el tiempo y tener esta charla conmigo. Oye, para cerrar, platícanos de algunas referencias que recomiendes para las personas que están viendo este video y les gustaría
informarse un poco más? No sé, ¿cuáles son tus fuentes de confianza? Creo que de manera general, bueno, definitivamente la invitación iría a que los docentes en danza y también los bailarines interesados, ¿por qué no?, se aproximen al estudio anatómico, al estudio bioquímico y fisiológico del cuerpo. Ahí radica la base, las bases, perdón, las bases. Ahí radica las bases, en entender qué hay en nuestro cuerpo y cómo se comporta, qué respuestas da. Hay mucha información ya de eso, ¿no? Si quieren una fuente quizá un poquito más, vamos a decirlo así, más accesible, les recomendaría inmediatamente nuestra cuenta Máximo Performance, ya sea en Instagram o en Facebook. En Facebook nos encuentran como Máximo Performance y en Instagram nos encuentran como Máximo-Performance-MX. Ahí subimos bastante información, ¿no?, dedicada justo a la divulgación de ciencias para la práctica de las artes escénicas. También creo que lo platiqué contigo en la ocasión anterior, Mara, quienes estaban haciendo, al menos aquí a nivel América, hay bastante información referente a las artes escénicas, es la PAMA, la Performing Arts Medicine Association, ¿no? Y tú también me has comentado de una, Mara, pero no recuerdo el nombre. ¿Quiénes eran, me dijiste? Sí, se llama International Association of Dance Medicine and Science, que es la Asociación Internacional de Ciencia y Medicina de la Danza. De hecho, ustedes se pueden inscribir, pueden suscribirse para recibir las investigaciones que ellos hacen, ¿no? Digamos que esta es una asociación internacional, entonces todos los que son miembros y que hacen investigaciones se publican con ellos y a nosotros nos llegan esos tomos. Entonces me encanta porque pues es como estar actualizado. Si hace fulanito una investigación, pum, te llega. Y no recuerdo bien si son 4 o si son 3 al año los que te van llegando. Pero no son nada más 4 o 3 investigaciones, sino es un libro con las investigaciones, ¿no? Puede variar, creo que son alrededor de 5 o 6 investigaciones por folleto, bueno, por libro. Y otra recomendación que quiero hacerles muy, muy buena es The Dance Medicine Specialist con la doctora Alexis Sam. Lo pueden encontrar como AC Dance Med en las redes sociales. Ellos son mis mentores, con ellos hice mi certificación de danza y medicina. Y por supuesto que otra de mis recomendaciones va a ser Eric, porque me encanta que es un exponente de habla hispana, entonces creo que lo pueden aprovechar muchísimo. Y pues sabiendo que es una persona que siempre está aprendiendo, entonces con la certeza de que la información que nos comparte siempre va a estar actualizada. Eric, muchísimas gracias por acompañarnos. Veamos qué otro tema nos aventamos en 2022. Claro que sí, Mara, ya sabes que con mucho gusto todas las invitaciones que se presenten. Y a ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos. Pueden comentar cuál es un tema de interés para ustedes y que les encantaría que lo cubramos. Bye bye.